Hola, hoy vamos a meternos a fondo con el lenguaje, ¿eh? Y cómo usamos las palabras para hablar de arte. En concreto, de un término que igual suena familiar o quizá no tanto: narrativa gráfica. ¿Qué es esto exactamente? ¿Una forma moderna de llamar al cómic de toda la vida o hay algo más detrás? Es un tema interesante, sí. Pues para explorarlo vamos a basarnos en unas reflexiones de Felipe Benavides, que es guionista chileno y vivió de cerca cómo surgió este término allí. Ajá. La idea hoy es entender bien qué significa narrativa gráfica, por qué apareció y qué consiguió, según Benavides. Porque parece que antes de que este nombre se hiciera fuerte, allá por 2009, la cosa estaba, bueno, un poco liada. Un poco bastante, diría yo, según lo que cuenta. Vale, pues vamos a meternos en faena. Venga. Pues mira, para entender por qué surge narrativa gráfica, hay que ver de dónde veníamos. Benavides lo describe muy bien. Los nombres habituales, pues tenían sus problemillas. ¿Cómo cuáles? A ver, piensa en cómic. Suena cómico, ¿no? Pues eso, que mucha gente lo asociaba directamente y casi solo al humor o a cosas para niños. Ya, claro. Como si un cómic no pudiera ser un drama o ciencia ficción seria o, yo qué sé, cualquier cosa. Exacto. Y esa etiqueta, pues, limitaba. Dificultaba que se tomara en serio en según qué ambientes, más, digamos, culturales. Entiendo. Una carga ahí en el propio nombre. Luego estaba historieta, que en sitios como Argentina, por ejemplo, es un término súper arraigado y querido. Sí. Pero Benavides plantea que el diminutivo historia pequeña podía sonar, bueno, a eso, a algo menor, como restándole importancia, ¿sabes? Como si fuera menos arte o menos profundo, aunque fuera una obra enorme. Justo, podía dar esa impresión, o algunos podían usarlo con esa intención. Y finalmente menciona manga. Que hoy lo usamos para lo japonés, ¿no? Sí, pero él recuerda que la palabra manga en japonés significa simplemente eso, cómic, historieta. Dibujo informal, literalmente. No es que naciera para un estilo concreto. Ah, mira, eso no lo sabía tan así. Entonces, usarlo fuera como una categoría aparte. Pues vale, hoy se hace, pero no resolvía el problema de cómo llamar al medio en sí, de forma general y neutra. Entiendo. O sea, que teníamos términos que o sonaban infantiles o cómicos, o sonaban a cosa pequeña, o eran muy específicos de un lugar. Lo que Benavides llama términos viciados. Precisamente. Viciados porque las ideas que la gente asociaba a ellos no encajaban con la realidad del medio, con toda su diversidad y madurez. Y eso creaba perjuicios. Claro, no solo en el público, sino en los medios, en las instituciones. Y eso para los creadores era un problema gordo para que se les reconociera, para que se difundiera su trabajo. Era como un techo invisible. Vale, ese era el panorama. Y entonces nos vamos a Chile, año 2009 más o menos. Exacto. Cuenta Benavides que allí se estaba moviendo la cosa. Autores, ilustradores, guionistas empezaban a juntarse, a crear una comunidad. Sí, lo que luego fue la NGI, la Agrupación de Narrativa Gráfica e Ilustración, que estuvo activa unos años, del 2009 al 2012. Y en ese contexto, dice él, se pusieron a pensar, a debatir sobre cómo llamarse. Cómo llamar a lo que hacían. Una reflexión importante. No solo crear, sino cómo presentarse al mundo. Buscaban una palabra nueva, sin esa carga negativa. Y ahí es donde entra narrativa gráfica. Ahí está. Empezó a sonar esa opción. Les pareció que encajaba mejor, que era más neutra, más descriptiva. Tanto que le dio nombre a la agrupación, NGI, Narrativa Gráfica e Ilustración. Que bueno, él aclara que son cosas cercanas, pero distintas, la ilustración y la narrativa gráfica. Hoy nos centramos en la narrativa. Eso es. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo definieron narrativa gráfica? ¿Qué era exactamente para ellos? Pues la definición que adoptaron y que recoge el texto es bastante directa y potente en su simpleza. Narrativa gráfica es toda narración efectuada en forma secuencial usando viñetas. Ya está. ¿Ya está? Sin más. Funcional, descriptiva, neutra. No dice si es para niños o adultos, si es humor o drama, si es buena o mala. Cubre todo, desde una tira cómica a una novela gráfica de 1000 páginas. Exacto. El fanzine, el álbum de superhéroes, todo. Vale, muy operativa la definición, pero claro, la pregunta es, ¿por qué inventar algo nuevo? ¿Por qué no intentar, no sé, limpiar la imagen de cómic?
Buena pregunta. Y Benavides da una respuesta muy estratégica, muy de comunicación. A ver, Identifica 3 razones principales por las que apostaron por narrativa gráfica en ese momento. La primera, la novedad. llamaba la atención. Eso, un término que los medios no habían oído tanto. Les picaba la curiosidad. Era como decir, ojo, esto es algo distinto o al menos miradlo con otros ojos. Un buen gancho, sí. ¿La segunda? La simplificación. Pero pensada para los periodistas. ¿Cómo? Bueno, para alguien que no es experto a veces es un lío. Digo cómic, historieta, TVO, manga. Pueden tener miedo a equivocarse. Narrativa gráfica funcionaba como un paraguas. Ah, claro. Les daba un término tómudo para hablar de todo sin meter la pata. Cubría todo el espectro. Entiendo el punto práctico para la prensa. Aunque, a ver, ¿no corres el riesgo de que esa simplificación acabe ocultando la diversidad? Si todo es narrativa gráfica, igual se pierde el matiz. Es una tensión interesante, sí. El texto no entra ahí a fondo, pero conecta con el tercer factor, la percepción de sofisticación. Ah, Benavides sugiere que narrativa gráfica sonaba como más serio, más académico, más cultural. algo así. Y eso, que a algunos les podía sonar pretencioso, en ese momento les vino bien. Ayudó a quitarse de encima la imagen de infantil o trivial. Hacía que el tema encajara mejor en suplementos culturales, en programas de tele que antes pasaban de ello. Vale, vale. Novedad para atraer, simpleza para facilitar a los medios y un toque sofisticado para que se lo tomaran más en serio. Una estrategia completa. Ujú. Y funcionó. Tuvo buen resultado en Chile, según cuenta Benavides. Pues él dice que sí, que la recepción en los medios fue buena, que la prensa, la tele, empezaron a usar el término y hablar más de los autores locales, de sus obras, de los eventos. O sea que consiguieron ser tomados en cuenta, como dice él. En buena medida sí. Ganaron visibilidad y quizás un trato más respetuoso. Pero ojo, que aquí viene un matiz importante que él mismo introduce. Que no fue solo cambiar la palabra y ala, magia potagia, ¿no? Exacto. Sería muy simple pensar eso. Él deja muy claro que el éxito de la estrategia no fue solo por el nombre. ¿Qué más hubo? Pues lo más importante, la propia calidad y cantidad de lo que se estaba creando. La NCI agrupó a gente muy buena que estaba haciendo cosas muy interesantes y diversas. Había sustancia, ¿sabes? Claro, tenía que haber buen material detrás de la etiqueta. Fundamental. Y además, destaca el curro de relaciones públicas de la propia NGI para moverse, para contactar con gente. Menciona a periodistas concretos como Daniel Olave, Carlos Andueza, Gustavo Arismendi, gente que entendió la movida y les abrió puertas en los medios. O sea que se lo trabajaron. No fue solo poner un nombre nuevo. No. Hubo un trabajo activo de difusión, de explicar el proyecto. El nombre fue una herramienta dentro de todo ese paquete. Vale, entonces la foto completa es creadores con talento haciendo cosas buenas que se organizan en NGI, adoptan un nombre nuevo, narrativa gráfica como estrategia para ganar respeto y visibilidad, y además se mueven para contactar con los medios. El nombre ayudó, pero fue parte de un esfuerzo mayor. Exactamente. Si lo miras en perspectiva, es un caso muy interesante de cómo un grupo de artistas intenta manejar su propia imagen pública usando el lenguaje. No fue algo que surgiera espontáneo, fue una decisión estratégica para cambiar cómo se les veía. Pero, como suele pasar, no todo es blanco o negro. El artículo también menciona que no todo el mundo estaba feliz con el término. Efectivamente, Benavides lo reconoce. No todos los creadores, ni siquiera dentro del círculo de NGI, lo adoptaron igual, ni lo usan hoy necesariamente. Dice que a algunos les parecía o les parece presuntuoso. Quizá por eso de la sofisticación que decíamos. Lo que para unos será darle dignidad, para otros será como ponerse un poco estupendo, ¿no? Podría ser. Esa búsqueda de seriedad podía sonar forzada a quien ya se sentía cómodo con lo de siempre. Y el texto también dice que otros simplemente prefieren seguir diciendo cómic o historieta. Por costumbre, por cariño al término. Claro, por apego, por la historia del medio en su país. O porque no sentían que esos nombres les limitaran como si lo percibían los impulsores de NGI. Es algo muy personal también, ¿no? Tu relación con la tradición. Totalmente legítimo, claro. No hay una única palabra correcta. Pero a pesar de eso, de que no todos lo usaran personalmente,
¿Cuál dice Benavides que fue el efecto general en la comunidad? Pues su conclusión es que, más allá de gustos personales, sí tuvo un efecto unificador importante hacia afuera, ¿En qué sentido? en que permitió a los creadores, incluso a los que preferían otras palabras, agruparse bajo un nombre común frente a los medios, a las instituciones, al público. Les dio una identidad colectiva como narradores gráficos. Ah, entiendo. Reforzó su idea de ser un sector profesional que buscaba su sitio. Como una especie de marca paraguas, que igual para hablar entre ellos no la usaban tanto, pero para presentarse al mundo como un bloque unido y pedir reconocimientos sí funcionó. Justo eso. Ayudó a crear un relato compartido sobre lo que hacían y por qué había que prestarle atención. Muy bien. A ver si hemos pillado las ideas clave del texto de Benavides. Teníamos unos términos como cómico, historieta, con problemas de imagen. Ujú. En Chile, sobre 2009, NGI impulsa narrativa gráfica, definido como narración secuencial en viñetas, como estrategia. Buscaban llamar la atención, facilitar las cosas a la prensa y sonar más serios para ganar respeto. Sí. Funcionó en parte gracias al nombre, pero sobre todo por la calidad de las obras, la organización y los contactos. Y aunque no todos los autores lo adoptaron para sí mismos, sí sirvió para unificar al sector de cara al exterior. ¿Sería ese el resumen? Yo creo que sí, bastante ajustado. Entonces, ¿cuál es la gran lección que sacamos de todo esto? Pues yo diría que la lección principal es el tremendo poder que tiene el lenguaje. No solo para describir cómo son las cosas, sino para construirlas, para cambiarlas. Ya. El caso de narrativa gráfica en Chile es un ejemplo clarísimo de cómo una comunidad puede decidir usar las palabras como una herramienta para cambiar la cultura, para cambiar cómo se les ve. Fue una apuesta consciente. Totalmente. Para dignificar un arte, para luchar contra prejuicios viejos y para que se hablara de ello de otra manera, más seria, más profunda. Nos enseña que las palabras que usamos importan, y mucho. Tienen consecuencias reales. Queda claro que nombrar es, en cierto modo, crear o recrear la realidad. Sin duda. Y esto nos lleva a una última reflexión. Algo para que la gente le dé vueltas. A ver, Este esfuerzo por renombrar, por buscar una palabra nueva para cambiar percepciones, como hizo NGI, ¿es algo único del mundo del cómic o es una estrategia que vemos en otros sitios? En la ciencia, en la política, en la tecnología. ¿No pasa a veces lo mismo? es una pregunta con migas para terminar. Quizás vale la pena pensar, más allá de este debate sobre cómics o historietas, en qué otros campos usamos etiquetas que damos por buenas sin más. ¿Podrían esas palabras estar limitando cómo entendemos algo o cómo valoramos a alguien sin darnos cuenta? ¿Hasta qué punto controlamos las palabras que usamos? ¿O son ellas las que nos definen a nosotros y a nuestro mundo? Ahí lo dejo.